Bienvenida y bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos adentramos en una obra que, marcó un antes y un después, al intentar desentrañar uno de los mayores misterios, cómo funciona nuestra propia mente. Tenemos sobre la mesa La sociedad de la mente, de Marvin Minsky, un texto visionario que mira la inteligencia humana con las herramientas conceptuales de la inteligencia artificial. Publicado originalmente en 1986, este libro lanzó una idea que todavía resuena, y mucho. ¿Y si la mente no fuera una entidad única y brillante, sino más bien una especie de, una sociedad bulliciosa, compuesta por muchísimas partes más simples, trabajando juntas, a veces incluso compitiendo entre ellas? Hay una cita de Einstein en el prólogo que Minsky parece tomar como lema. Deberíamos hacer que todo fuera lo más simple posible, pero no más simple. Exactamente, esa es la clave. La gran pregunta que Minsky intenta responder es cómo algo tan complejo y que percibimos tan unificado como la inteligencia o la conciencia puede surgir de la interacción de innumerables procesos minúsculos, procesos que individualmente no son inteligentes en absoluto. A esa colección de procesos la bautizó precisamente la sociedad de la mente. La sociedad de la mente. El nombre ya es toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Desde luego. Nuestra misión hoy es desgranar las ideas clave que Minsky presenta al inicio de su obra, entender qué son esos procesos pequeños o agentes de los que habla, cómo se relacionan entre sí y, sobre todo, qué nos revela todo esto sobre cómo pensamos, sentimos y actuamos. Vale, pues vamos a sumergirnos en ello. Empecemos por la base de todo, los agentes. Minsky sugiere que hasta la tarea más cotidiana, como, prepararse para beber algo, Sí. moviliza un montón de estos agentes. Habla de un agente asir para coger la taza, otro movimiento para llevarla a los labios, equilibrio para no volcarla, incluso un agente sed que representa el propio deseo de beber. Cada uno es súper especializado, hace una cosa muy concreta, Eso es. pero juntos consiguen el objetivo. Es una idea potente porque desarma la complejidad aparente. O sea, en lugar de buscar un gran procesador central en el cerebro, Minsky nos invita a pensar en una multitud de pequeños especialistas. Y desde el principio plantea las preguntas fundamentales sobre ellos, ¿no? Cómo funcionan exactamente, de qué están hechos, metafóricamente hablando, cómo se comunican y, muy importante, qué ocurre cuando quieren cosas distintas, cuando entran en conflicto. Estas preguntas son la hoja de ruta del libro. Entendido. Son como los trabajadores individuales. Pero ¿cómo se organizan? Minsky habla de agencias. Pone el ejemplo de conducir un coche. Podríamos imaginar una agencia para controlar la dirección, otra para la velocidad, otra para estar atentos al entorno. Claro, desde fuera parece una única acción, conducir, pero por dentro es una coreografía compleja de distintas agencias y sus agentes subordinados. Y lo fascinante es cómo Minsky utiliza ejemplos aparentemente infantiles, muy sencillos, para revelar esta complejidad oculta. Un ejemplo recurrente es el de un niño construyendo una torre con bloques de juguete. Hay un agente principal, digamos, constructor, cuyo objetivo es hacer la torre más alta. ¿Vale? Pero constructor no puede hacer nada por sí mismo. Necesita activar a otros, como el agente agregar un bloque. Claro, lógico, pero es que agregar, a su vez, necesita ayuda. Tiene que pedirle a encontrar que localice un bloque adecuado, a tomar que lo coja, a mover que lo transporte, a poner que lo coloque con cuidado, y todos ellos dependen de agentes aún más básicos, como ver para localizar el bloque, asir para agarrarlo, soltar en el momento justo. Se forma como una cadena de mando, una red de dependencias. Es como una especie de burocracia interna perfectamente engrasada. O eso intenta. Sí, algo así. Constructor es el jefe de departamento, pero no sirve de nada si sus empleados, encontrar, tomar, mover, no hacen su trabajo y no se comunican bien entre ellos. Esto nos lleva de cabeza a la eterna pregunta: ¿somos solo la suma de nuestras partes, de todos estos agentes? Bueno, Minsky aborda esa tensión trágica entre el reduccionismo, esto de entender el todo estudiando las partes, y las visiones más holísticas. Su enfoque es en esencia reduccionista. Quiere explicar la mente descomponiéndola en agentes simples. Sin embargo, y esto es importante, reconoce abiertamente que las propiedades del conjunto, la inteligencia, la creatividad, la conciencia, no siempre se deducen fácilmente mirando las partes por separado. Menciona la idea de la Gestalt, esa experiencia que todos tenemos de percibir patrones o formas completas, como una melodía o una cara, que van más allá de las notas o los rasgos individuales. El todo parece ser más que la simple suma. Entiendo, no es tan simple como desmontar un reloj.
Exacto. Utiliza una metáfora muy gráfica para ilustrar esto. Imagina una discusión sobre por qué una rata no puede salir de una caja. Uno podría decir que el problema está en la rata, en sus limitaciones. Otro podría decir que el problema está en la caja, en sus paredes altas. Pero Minsky sugiere que el impedimento real no está ni en la rata ni en la caja por separado, sino en la relación entre ambas. Ah, claro. De forma análoga, para entender la mente, no basta con entender a los agentes, hay que entender sus interacciones, cómo se conectan y cómo esa red interactúa con el mundo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, creo yo. Si hay tantos agentes, ¿qué pasa cuando quieren cosas contradictorias? Entramos en el terreno del conflicto interno. Minsky imagina a ese niño con los bloques. Quizá tenga un agente constructor queriendo apilar, Sí, pero a la vez un agente demoledor que encuentra más divertido tirar la torre abajo. Ambos luchan por el control. y ese conflicto no es solo a pequeña escala, ¿eh? Ocurre constantemente a niveles más altos entre nuestras motivaciones fundamentales. Agentos que representan impulsos como jugar, comer, dormir o trabajar están siempre compitiendo por los recursos limitados de nuestra mente y por dirigir nuestro comportamiento. Aquí introduce Minsky lo que llama el principio de no transigencia. Principio de no transigencia. Suena un poco severo, ¿no? Bueno, lo que quiere decir es que cuando hay un conflicto entre agentes de bajo nivel, por ejemplo, dos formas distintas de jugar, la decisión no suele ser un compromiso a medias. Más bien el conflicto escala a niveles superiores de la jerarquía mental, y uno de los agentes o sistemas en disputa suele ser elegido como ganador en ese momento. ¿Y el otro? También admite que a veces puede haber negociación o alternancia entre agentes. No es una regla absoluta. Vale, hay conflictos y mecanismos para resolverlos. Pero, ¿cómo se organiza toda esta sociedad? ¿Es como un ejército, con una jerarquía súper estricta donde cada agente responde a un único jefe? Minsky sugiere que no es tan rígido. Propone el concepto de heteroarquía. Heteroarquía. Suena complicado. Suena complicado, pero la idea es bastante intuitiva en realidad. En una heteroarquía, un mismo agente puede estar conectado o ser llamado a filas, por así decir, por diferentes jefes o sistemas, depende de la tarea o el contexto. Piensa en el agente ver, el que procesa la información visual. Sí. Puede ser usado por la agencia de movimiento para guiar la mano hacia un objeto, pero un segundo después puede ser reclamado por la agencia de reconocimiento para identificar una cara. No hay una cadena de mando fija y única. Es una red mucho más flexible, dinámica, donde las conexiones se activan y desactivan según las necesidades del momento. O sea que no hay un director general único controlando todo desde arriba. Es más bien como una red de colaboraciones y competencias que se reconfigura constantemente. Exactamente. Esto me lleva a la pregunta del millón. ¿Dónde queda el yo en todo esto? ¿Quién es ese yo que siente que toma las decisiones? ¿Hay un agente yo? Es la gran pregunta, claro. Y Minsky la aborda directamente, cuestionando nuestra sensación intuitiva de ser un yo único y centralizado que está al mando. Plantea que a menudo experimentamos dos perspectivas distintas sobre nosotros mismos. Por un lado, la del yo único, que es esa sensación habitual de ser una sola persona coherente que piensa y actúa. La normal, digamos. Sí. Y por otro, la del yo múltiple, que la notamos cuando sentimos partes de nosotros en conflicto, queriendo cosas opuestas. El clásico. Una parte de mí quiere ir a la fiesta, pero otra parte quiere quedarse en casa estudiando. Totalmente reconocible, sí. Todos hemos sentido eso. Minsky sugiere que esa sensación de unidad, el yo único, podría ser una construcción útil, una especie de simplificación necesaria que nuestra mente crea para dar sentido y coherencia a nuestra experiencia. Pero la realidad subyacente, según él, sería la de esa sociedad de agentes múltiples interactuando. Incluso propone la existencia de algo como un yo conservador, un conjunto de agencias cuya función principal es mantener la coherencia interna, gestionar los conflictos y preservar una imagen estable de nosotros mismos. Interesante. ¿Y qué pasa con conceptos como el alma? ¿Cómo encaja en este modelo tan mecánico, por decirlo de alguna manera? Bueno, Minsky lo trata con mucha cautela. Señala que conceptos como el yo profundo o el alma son muy difíciles de definir y estudiar científicamente, con su modelo de agentes. Los describe casi como esa chispa invisible que la ciencia no consigue atrapar. Entiendo. Por eso, él prefiere centrar su esfuerzo en entender los mecanismos mentales que sí parecen más abordables,
cómo aprendemos, cómo resolvemos problemas, cómo recordamos, y precisamente al hablar de memoria introduce una de sus ideas más originales, las líneas K. Líneas K. Suena a código secreto. ¿Qué son exactamente? Son la propuesta de Minsky para explicar cómo podría funcionar la memoria en esta sociedad de agentes. Una línea K, la K es por knowledge, conocimiento, ¿vale? Vendría a ser como un cable o una conexión especial, que se establece temporalmente para enlazar a todos los agentes que estaban activos durante una experiencia significativa o un estado mental particular. Imagina que estás resolviendo un problema difícil. Se activan ciertos agentes de razonamiento, agentes visuales, quizás agentes emocionales. La línea K los conectaría a todos ellos. Y entonces, para recordar, ¿se reactiva esa línea? Línea K específica se reactiva, quizás por una pista, un olor, un pensamiento relacionado, tiende a volver a activar, aunque sea parcialmente, a ese conjunto original de agentes. Es como si tirara del hilo y despertara a los participantes de aquella experiencia pasada. Eso es lo que Minsky llama remembranza, volver a hacer miembros del estado mental actual a los agentes del pasado. Volver a hacer miembros. Qué curioso. Pero claro, el proceso no es perfecto, ni mucho menos. Recordar implica activar una línea K del pasado, vamos a llamarla KP, para reactivar los agentes originales P. Pero la situación actual Q nunca es idéntica. Otros agentes, activados por el presente, KQ, también estarán funcionando. Claro. Esto puede llevar a interferencias, a que el recuerdo se mezcle con la realidad actual, o a que se modifique. Además, Minsky señala que las líneas K antiguas pueden debilitarse, perder conexiones, y no conseguir reactivar todos los detalles originales. O sea que los recuerdos no son como vídeos grabados. Para nada. En este modelo los recuerdos no son grabaciones fieles, sino reconstrucciones activas y a menudo imperfectas. Cada vez que recordamos, en cierto modo, reconstruimos. Fascinante. O sea que la memoria no es un archivo que abrimos y encontramos intacto, sino más bien una especie de reactivación de un patrón que puede cambiar cada vez que lo evocamos. Esto conecta directamente con cómo aprendemos cosas nuevas, ¿no? Mencionabas antes los famosos experimentos de Piaget con niños y la conservación de líquidos. Exactamente. Es un ejemplo perfecto. Piaget mostró algo que ahora nos parece obvio, pero fue revelador en su momento. Los niños pequeños no entienden que la cantidad de líquido sigue siendo la misma si la viertes de un vaso bajo y ancho a uno alto y estrecho. Cierto, dicen que hay más en el alto. Dicen que en el vaso alto hay más agua, porque se fijan solo en la altura e ignoran la anchura. Minsky usa este ejemplo para ilustrar su idea de la sociedad de más. La sociedad de más. Otro comité interno. Algo así. La idea es que nuestro concepto adulto de más, cantidad, volumen, no es una idea simple y única que aparece de repente. Es en realidad una sociedad formada por diferentes agentes de comparación, cada uno especializado en un tipo distinto de más. Uno detecta más alto, otro más ancho, otro más denso, otro más numeroso. Ah. Más rápido, más brillante. Aprender el concepto abstracto de cantidad implica aprender a coordinar estas sociedades. ¿Coordinarla cómo? Significa aprender a darle prioridad a los agentes relevantes para la tarea, los que miden el volumen real, en el caso del agua, y sobre todo, aprender a inhibir a los agentes irrelevantes que nos pueden engañar. Como el agente más alto, que se dispara por la forma del vaso, pero no mide la cantidad total. Para Minsky, este aprendizaje requiere construir estructuras de control, jerarquías de agentes que gestionen y coordinen a estos comparadores más básicos. O sea que hasta algo tan fundamental como entender qué significa más, o qué es un bloque, o reconocer la función de un arco en una estructura, algo que también analiza Minsky en otros capítulos, Sí. no son ideas monolíticas, sino el resultado del trabajo conjunto y coordinado de complejas sociedades internas de agentes. Exactamente. Es increíble pensar en la maquinaria que opera debajo de lo que nos parece simple y obvio. Muchísima complejidad oculta. Entonces, recapitulando un poco, la visión radical que nos deja Minsky, al menos en estos primeros capítulos, es que la mente humana, con toda su inteligencia, creatividad y complejidad, no necesita un director de orquesta superinteligente. Emerge, de algún modo, de la interacción de una vasta sociedad de procesos muchísimo más simples. Agentes que por sí mismos no poseen inteligencia. Es una organización distribuida, flexible, a menudo con tensiones y conflictos internos. Eso es.
Hemos visto cómo ejemplos tan dispares como construir con bloques, manejar conflictos entre deseos, recordar el pasado a través de las líneas K, o incluso captar conceptos abstractos como más, pueden empezar a entenderse como el resultado de esta interacción, a veces cooperativa, a veces competitiva, de múltiples especialistas. La inteligencia no sería una cualidad única y misteriosa, sino una propiedad emergente del funcionamiento colectivo de esta sociedad mental. Nos deja con una imagen potente, desde luego. Si nuestra mente es realmente esta sociedad bulliciosa de agentes, colaborando, compitiendo, cambiando alianzas, adaptándose. Esto inevitablemente nos devuelve a las preguntas más profundas, esas que Minsky roza al hablar de la identidad personal o incluso del libre albedrío casi al final de su obra. Si no hay un yo centralizado al mando, si nuestras decisiones, nuestros pensamientos, incluso nuestra sensación de ser nosotros mismos, son el resultado emergente de esta danza compleja de agentes. Uf. ¿Quién está realmente decidiendo? ¿Dónde reside la esencia de lo que somos? Es una idea que, bueno, sin duda invita a seguir dándole vueltas, muchísimas vueltas.